Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. Buenas, ¿qué tal amigos? Este es Salud es Vida, su programa de calidad de vida y de bienestar. Hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad en general. Vamos a hablar sobre todo el tema de la salud deportiva, de la medicina deportiva, muy vinculada la medicina deportiva a la traumatología y a la fisioterapia. Y hoy va a estar con nosotros un fisioterapista, es el licenciado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a pesar de su juventud tiene mucha experiencia. Hoy estamos con Michel Arenas Pinto, licenciado en Terapia Física y Rehabilitación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, Michel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por el pase, doctor. Qué gusto. Bueno, el universo de la fisioterapia, de la traumatología, de la medicina deportiva ha crecido mucho. Y obviamente cada uno tiene sus competencias, ¿no? Los médicos, traumatólogos, los deportólogos y los fisioterapeutas. Sin embargo, hablamos de medicina deportiva, y cuando hablamos de medicina deportiva, es lo primero que quería decirle es, estamos sesgándonos a los deportistas, y los deportistas de competencia, uno asume que son los de competencia. Correcto. Y uno asume que son las lesiones, la prevención de las lesiones deportivas. Pero hoy en día, que el ejercicio físico es mandatorio, ya es un requisito obligatorio para calidad de vida, las personas necesitan y deben hacer ejercicio. Debemos hacer ejercicio. No solamente los que están en edad competitiva, y no solamente el ejercicio implica batir récords, levantar pesas o estar en competitividad, porque ya hay ejercicios en los que la competencia es con uno mismo, es con la vida. Correcto. Y también van a tener que incluir, con lo cual va a ampliar el espectro. Y esto es un tema muy contemporáneo. ¿Está usted de acuerdo con eso? Claro, de por sí, en la actualidad, ¿no? Y a raíz también de lo que hemos pasado en pandemia, es de vital importancia la actividad física, no solamente aterrizando, ¿no? en el ámbito de los deportistas. Una persona que sale por las mañanas a correr ya está haciendo un deporte, que en este caso, ¿no? es una carrera, ¿no? Que normalmente estamos asociando una actividad física normal, que es el correr, a una actividad física que, digamos, ¿no? que ahora estamos viendo mucho fútbol, ¿no? A raíz del mundial, que es muy común también, ¿no? Gente que fin de semana se va a jugar, ¿no? Gente que ahora está entrando a los gimnasios, gente que está haciendo infinidad, ¿no? de deportes, bicicleta, ¿no? O caminando solamente. Caminando. Está haciendo ejercicio. Hace, ¿no? de que las lesiones estén predispuestas ya sea por un exceso de movimiento o una falta de movimiento, que de un momento a otro sometemos al cuerpo a un estrés mayor de lo habitual, y con ello, digamos, ¿no? Vienen estas lesiones. Actualmente, digamos, yo me enfoco en lo que es en el tratamiento fisioterapéutico de estas lesiones, que en sí
todos en algún momento vamos a tener una predisposición a tenerlas. Vamos a entrar más adelante a la parte específica de la rehabilitación y la traumatología deportiva. Primero, centrando un poquito la pelota en lo que es el ejercicio físico y después en la parte del ejercicio de competitividad, donde sí vienen otras características. Pero cuando hablamos de la diferencia entre caminar y trotar, no solamente es la parte física, tiene que ver también desde las zapatillas que se usan, Claro. desde la superficie en la que se va a hacer este ejercicio, que después puede llegar a ser competencia al margen de la edad, porque hay tantos campeonatos máster en todas las disciplinas, nadadores de 80 años de competencia, que son extraordinarios competidores que ya le podrían dar clase, o jugadores en cualquier deporte. Pero tenías razón, hoy estamos en momentos de mundial, pero después vendrán los panamericanos, y después viene el tema de las competencias de tenis hoy nuevamente, generando una expectativa gracias a Nacho Buse, una expectativa que mueve a la juventud y va a mover mucho. Hemos tenido picos en diferentes deportistas, nuevamente el atletismo por ahí empieza a sonar y caray, estamos siempre en deporte competitivo. Entonces, solo la idea era ampliar el espectro del deporte de competencia al ejercicio, porque también vamos a requerir de ustedes cuando se producen los excesos, como tú dices, o preventivamente uno sale de frente a hacer el ejercicio, y como en los deportes no hay el calentamiento, no hay el estiramiento previo. Justo el día domingo estuvimos en un taller sobre ejercicio y decíamos, miren a los animales, un gato puede dar un salto tremendo, pero cuando se despierta lo primero que hace es estirarse. Se estira todo lo que puede, pues se recoge y ¡bum!, da el brinco que quiere. Estoy seguro que si se despierta y trata de dar un brinco no lo va a lograr. Es correcto. ¿No? Entonces, ahí empieza la prevención para los calentamientos. Yo veo, por ejemplo, en los tablistas, el tiempo que se demora en sus estiramientos, en sus ejercicios, antes de entrar al mar. Todos los ejercicios, los estiramientos que hacen y el calentamiento previo, ¿no? Definitivamente también veo amigos tenistas que entran de frente, ya les da la hora de la cancha y entran y empiezan a jugar, y después tienen los problemas que sabemos que van a tener. Claro. Viendo el primer punto, ¿no?, que usted me comentaba con respecto a correr y caminar, ¿no? Muchos en sí corremos, pero desconocemos que hay técnicas para correr, ¿no? Que obviamente en el ámbito ya profesional lo que se busca siempre es tener una biomecánica adecuada y que me ayude también a mí como deportista, ¿no?, a cuidarme de las lesiones y a su vez también mejorar en mi técnica para mejorar también mis tiempos. A diferencia quizás, ¿no?, que convencionalmente nosotros corremos o caminamos con el calzado que encontremos, ¿no?, en casa, ¿no? Ya digamos en la actualidad se tiene un poco más de conciencia que hay calzados específicos para correr, otros para caminar, ya sea por la diferencia del material del caucho, ¿no? Y que también ya se tiene la tecnología también acá en el país, y mucho se desconoce también, ¿no?, de las plantillas, ¿no?, que se hacen estudios baropodométricos, que son estudios específicos para medir las presiones que reciben nuestros pies y posteriormente diseñar las plantillas
muy específicas al tipo de pisada que tenemos y con ellas poder mejorar, uno, la performance a la hora de correr o caminar, porque hay esos dos tipos, y a su vez también poder, digamos, distribuir mejor la carga, en este caso, ¿no? Que recibe el cuerpo frente a la acción y reacción que tiene la superficie del piso al cuerpo. Ahora, es muy común que personas que se han dedicado mucho tiempo a correr, personas que se han dedicado a hacer trekking, ¿no? A caminar largas distancias, con el tiempo desarrollen artrosis, ¿no? Entonces, pero ahí la pregunta es, no, pero yo toda mi vida he sido una persona que hace ejercicio, una persona que hace actividad física frecuente, y por qué desarrollo este problema de artrosis, ¿no? Llegado, digamos, a una edad que relativamente podríamos, digamos, antiguamente asociábamos la artrosis a una edad, digamos, más avanzada, pero ahora es muy común escuchar, ¿no? Personalmente yo trabajo con personal militar, ¿no? Que es en mi centro de labores, y que personas entre 30, entre 40 años... Nos vamos a ir a un eso, corte. ¿no? Tras el corte volvemos con más aquí en Salud es Vida. Uh-huh. Salud es vida. En la Amazonía, la fe no se vive en silencio. Se canta, se baila y se celebra. Existe una fiesta donde la devoción se convierte en alegría. Una tradición que nace de la fe y une generaciones. Sabores que cuentan nuestra historia. Aquí, la cultura no se observa, se vive. Miles de visitantes llegan cada año para descubrir la fiesta más grande de nuestra selva. Fe que une, cultura que vibra. Amazonía que enamora. Vive la experiencia. San Juan festeja 2026. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. 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 En Salud es Vida, hoy hablando de
traumatología y fisioterapia deportiva. Y vamos ya entrando un poco más al detalle. Estábamos hablando de la importancia desde lo más básico y simple, que es caminar o correr o trotar, que esto sí es universal. No necesitas pertenecer a un club, no necesitas horario, no necesitas equipo de personas, puedes hacerlo solo. Es lo más libre que puede haber y lo más saludable. No solamente es el tema muscular, es el tema de respiración, es el tema de hidratación y es el tema de movimiento de todo el organismo a través de ese ejercicio. Por supuesto que una zapatilla inadecuada, ¿no? O un tenis, como le dicen a todas las zapatillas inadecuadas, puede llevarte a una lesión. Y por supuesto, lo ideal, como conversábamos en interno, sería caminar o trotar en arena o en gras sin zapatos. Pero hay lo que hay, y hay que hacerlo en la pista, en la vereda, en la tierra, qué sé yo, donde uno esté puede hacerlo, o hasta en trotadoras, ¿no? Que tampoco no son muy caras, te cuesta menos que una mensualidad de club, una trotadora con la que puedes caminar solamente, y ya, bueno, ya depende de cada uno todas las funciones que le puede dar a una trotadora y todo el beneficio cardiovascular, porque este es un tema también cardiovascular. Entonces, todos los beneficios que tiene el ejercicio. Pero volvamos un poco entonces, o entremos mejor dicho, al tema de las lesiones, y las lesiones deportivas. Ya no podemos hablar del cuerpo humano como un todo a la hora de ver las lesiones, ya que se han especializado tanto los traumatólogos como los fisioterapeutas en determinadas áreas o zonas. Ahora tenemos el especialista en hombro, en codo y en deportes también. En hombro es tenis, es golf, son todos los deportes de raqueta. El codo, el famoso elbow, el codo de tenista, ¿no? El tema de las lesiones en futbolistas, las más comunes las de rodilla, por ejemplo, ¿no? Y en fin, sin entrar a la traumatología que debe haber en los deportes de contacto, eso sí no lo quiero ni mencionar, porque ese es otro universo. Pero los fisioterapeutas también se especializan, así van especializándose por zonas del cuerpo o por áreas deportivas. Claro, es correcto, porque en la actualidad, ¿no? Las lesiones comúnmente que nosotros lo abarcamos como afecciones musculoesqueléticas, porque en sí no es una enfermedad, ¿no? Que nosotros vayamos a curar, sino más bien que dicha afección es temporal. O sea, es siempre recalcando que la lesión que uno puede tener en el hombro, rodilla, o diferente parte del cuerpo es algo temporal y muchas veces va a ser llevadero. O sea, en la actualidad nosotros nos estamos enfocando en la especialización de un segmento más comúnmente a la frecuencia de pacientes, o en este caso de la población a la cual, digamos, uno está acostumbrado a interrelacionarse, ¿no? Particularmente recibo pacientes, muchos con síndromes de manguito rotador, pacientes con epicondilitis, pacientes que normalmente, si lo hablamos de algo macro, están asociados a tendinopatías, que es básicamente el tendón se inflama, pasa por un proceso en el cual hubo un exceso de movimiento, y ese exceso de movimiento generó un cuadro degenerativo en el tendón, ¿no? Y que la persona, la principal consulta es, ¿no? Vengo por dolor porque ya me limita funcionalmente a hacer mi actividad física o mi actividad diaria que comúnmente, ¿no? realizo. Entonces, sí es necesario también que como fisioterapeutas nos especialicemos en segmentos para poder también darle lo mejor de la experticia del profesional a dicha lesión, ¿no? Y justamente el área médica, ¿no? También
esas especialidades, ¿no? Como usted me hablaba de la traumatología, la traumatología es muy amplio. Es por eso que los traumatólogos posteriormente se especializaron en segmentos y hacen, digamos, ¿no? Intervenciones quirúrgicas ya específicas, o se especializan en dichas áreas específicas por la alta complejidad que muchas veces, conforme más lo estudiamos, nos damos cuenta de que esa complejidad es tan rica, digamos, en el sentido de que una simple articulación puede tener múltiples lesiones de diferente índole y que muchas veces lo generalizamos. Un ejemplo, ¿no? Un paciente, lo clásico que es viene un paciente con dolor de hombro, o sea, así como un diagnóstico médico, pero que muchas veces nos olvidamos de que esa persona pudo haber tenido, digamos, una caída, un exceso de movimiento, un movimiento brusco, que anteriormente ya pudo haber pasado por un proceso de tendinopatía, un proceso de desgarro muscular, un proceso de deterioro del cartílago articular y infinidad de cosas. Por eso, digamos, un especialista de hombro lo va a detectar. Entonces, y es ahí donde, digamos, esa alta especificidad hace de que el tratamiento fisioterapéutico y a la par también, porque trabajamos a la par con el traumatólogo, es decidir, oye, vamos a trabajar de manera conservadora, a llevar un tratamiento conservador, o en este caso le tocará al traumatólogo decidir si es que es una intervención quirúrgica. Porque seamos realistas, yo también con los pacientes les digo, seamos realistas, si algo está internamente lesionado o está roto, ¿no? Por más, digamos, ¿no? que uno quiera ponerte los aparatos, ¿no? que tengamos de estimulación, no vamos quizás a llegar, o quizás en el tiempo que uno espera estar recuperado no se va a dar en el tiempo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a una pausa y tras la pausa vamos a seguir conversando este tema interesantísimo de la fisioterapia y la traumatología deportiva. Volvemos tras la pausa aquí en Salud es Vida. 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 En la Amazonía, la fe no se vive en silencio. Se canta, se baila y se celebra. Existe una fiesta donde la devoción se convierte en alegría, una tradición que nace de la fe y une generaciones, sabores que cuentan nuestra historia. Aquí, la cultura no se observa,
se vive. Miles de visitantes llegan cada año para descubrir la fiesta más grande de nuestra selva. Fe que une, cultura que vibra. Amazonía que enamora. Vive la experiencia. San Juan festeja 2026. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida, hoy conversando con el licenciado Michel Arenas. Él es fisioterapeuta y estamos hablando sobre la traumatología y la fisioterapia deportiva. El diagnóstico es fundamental. Cuando alguien tiene una lesión, yo siempre menciono casos de experiencia personal, inclusive yo recuerdo hace muchos años, pueden ser 30, una lesión jugando tenis y ya me estaba doliendo mucho. Fue un médico y me recetó un antiinflamatorio y reposo. Y me dijo, ¿cuánto tiempo de reposo? Unas 3 semanas, no vuelvas a las canchas, tienes que desinflamar, reposar, etc. Y todavía seguía con la molestia, volví donde el doctor y me dijo, todavía no vuelvas, dale otras 3 semanas más. Y ya empecé a cojear, ya cojeaba. Y ahí sí fui a un traumatólogo deportivo, amigo, un centro de rehabilitación tremendo, de rehabilitación. El otro era médico general. Uh-huh. Y me dijo, ¿qué pasa? No, me siento que estoy cojeando. Tuve esta lesión de un deslizamiento ahí en la cancha de tenis, de más y crack. Di un freno de golpe y empezó dolor. Y me dijo, ¿y qué estás haciendo? Bueno, estoy tal como me dijo el médico, en reposo. Me hizo unos exámenes, me hizo exámenes complementarios, etcétera, y me dijo, lo que necesitas es ejercicio. Estás atrofiando, estás cojeando y estás con un pie más chico y delgado porque estás atrofiando tus músculos. La receta para eso no era descanso, era ejercicio. Y empecé con ejercicios con pesa, con un pie, a recuperación, y me recuperé y volví a las canchas, ¿no? Y todo partió de un mal diagnóstico. ¿Por qué? Porque el especialista es el especialista, ¿no? Es el que se dedica a todo, y para eso siempre yo hablo de la importancia de conocer el nivel de incompetencia. Todos estamos capacitados para algo, y el que no domina, pues refiere al que está más capacitado. Entonces el diagnóstico es muy importante. Claro, estamos hablando en la actualidad, ¿no?, de un trabajo multidisciplinario, que no hay que caer tampoco, ¿no?, en el ego profesional de que uno lo sabe todo, ¿no? Es por eso que la medicina es tan amplia, y hay especialidades que se tienen que referir cuando no se tiene la exactitud del diagnóstico del paciente. Porque la finalidad de todo personal de la salud es llegar a darle un bienestar a la persona que acude, ¿no?, a consulta. Es por ello, ¿no?, que se desconoce actualmente, digamos, la función del fisioterapeuta, ¿no?, porque se confunde mucho la lesión de manera general, como el caso de usted, ¿no?, que me habla de un dolor de rodilla, ¿no?, que lo puedo englobar a una gonalgia, que ese es el término médico, ¿no? Pero desconocemos que dentro de la rodilla hay múltiples estructuras. O que sí se sabe anatómicamente, ¿no?, que hay estructuras, pero que si no se hacen test específicos, si es que no se escucha, en este caso, al paciente cómo sucedió,
caemos en ese sesgo, ¿no?, de generalizar una lesión cuando posiblemente haya una estructura que se ha lesionado y que actualmente también se tiene la tecnología para saberlo, ¿no? Referir al médico radiólogo, ¿no? O a un tecnólogo médico en radiología para una ecografía, resonancia, ¿no?, rayos X, y que justamente, ¿no?, eso es una ayuda al diagnóstico, cuando no se tiene quizás esa exactitud, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, si es que ya agotamos, como dicen, ¿no?, el conocimiento que uno puede tener de dicha lesión, entonces tener la confianza suficiente de referirlo, ¿no?, a un colega, ¿no?, y que quizás pueda ayudarlo, ¿no?, a poder diagnosticar y posteriormente llevar un correcto y adecuado tratamiento para la persona. Porque también eso que me comentó del reposo, muchas veces caemos, ¿no?, que el paciente, ¿no?, necesita reposar. Oye, ¿cuántos días de descanso médico te doy?, ¿no? Porque en el trabajo me pueden, digamos, ¿no?, sancionar, o puedo tener, ¿no?, X problema. Entonces, ese reposo muchas veces yo siempre le digo al paciente, el reposo es relativo. ¿Por qué? Porque quieras o no, si yo te digo, quédate en casa, es imposible. Actualmente es imposible. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo una lesión de rodilla, vivo en el 3er piso, sí o sí voy a tener que subir, bajar escaleras. Voy a tener que movilizarme, ya sea para ir a comprar una cosa, ¿no? Entonces, voy a estar moviéndome. Ahora, pero el hecho solamente de caminar, ¿no?, tampoco en este caso es algo malo, porque lo voy a tener que hacer. Pero ahí es donde entra, digamos, el factor del reposo relativo. ¿Por qué? Porque yo como profesional le puedo sugerir, mira, vas a seguir haciendo tu actividad normal, pero mira, ¿qué tal si te apoyas ahora con un bastón o una muleta de manera temporal? ¿Para qué? Para que esa rodilla no reciba la carga completa, más bien hagas una descarga, ¿no?, y que poco a poco te reinsertes a tus actividades de manera normal, ¿no? Y posteriormente hacer actividad física que quizás de bajo impacto, ¿no?, como me comentabas, hacer extensiones de rodilla, por ahí quizás, ¿no?, sugerir ahora entrenamiento con bandas elásticas, ¿no? Y algo que me gusta también es que ahora las municipalidades tienen, ¿no?, estos gimnasios al aire libre, que en los parques, que son máquinas muy buenas, ¿no?, que siempre y cuando el profesional, ahí es donde entramos nosotros, dosificamos el ejercicio en el paciente, en la persona que tiene una afección, no le va a hacer daño. Por el contrario, el dosificar un ejercicio, dosificar una carga, dosificar un movimiento en los pacientes, ayuda a que su recuperación sea mucho más rápida. Porque si dependemos netamente de analgésicos, tarde o temprano el analgésico no va, digamos, va a requerir que eso es una dosis más alta o cambiar de fármaco, cuando el movimiento, el ejercicio ya es un analgésico natural, que nosotros mismos lo segregamos, ¿no?, al estar, digamos, en dicho movimiento. Entonces, los especialistas, por así decirlo, ¿no?, de darle la dosificación del movimiento es el fisioterapeuta, ¿no? Ya posteriormente quizás con apoyo del traumatólogo, el deportólogo, ¿no?, si estamos hablando ya de un atleta de élite, hasta el preparador físico, ellos ya se van a encargar de posteriormente reinsertarlo a la actividad física, pero ya digamos a un nivel más competitivo, ¿no? Porque siempre se trata de eso, de trabajar de manera interdisciplinaria, no es abarcar todo tampoco, aunque quisiéramos, pero no es, o sea, nos quedamos muy cortos. La concepción debe ser grande, el trabajo debe ser específico, pero hay que tener siempre la mirada completa del panorama. Y de ahí trabajar no solo multidisciplinaria, sino interdisciplinariamente, ¿no? Y de hecho vamos a hablar luego también de
de lo que es el equipo de salud, pues porque ustedes forman un equipo de salud con el traumatólogo y con otras disciplinas más dentro de la medicina deportiva. Cuéntanos cómo es la relación de ustedes con... ¿La mayor relación es con traumatólogos o con diferentes especialidades? Va a depender mucho dónde te encuentres laborando. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado muchas veces se asocia a un traumatólogo con un licenciado en fisioterapia. Ahora, si lo aterrizamos en este caso, ¿no? En sistemas de salud público, ya está un orden jerárquico. Es decir, en el cual todo paciente llega a medicina general, posteriormente lo deriva a traumatología, o si lo ven, a veces lo derivan a reumatología, y posteriormente llega a una evaluación, pero con medicina física, como el fisiatra. Y posteriormente recién llega a un licenciado en terapia física. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, digamos, en el primer ejemplo? Que la atención es inmediata. En cambio, en el segundo ejemplo, el diagnóstico con el que llegas, ¿no? O la presunción diagnóstica que tú llegas, como las citas no son inmediatas, pasa una semana, 2 semanas, o pueden pasar meses, como se ha visto, ya los signos y síntomas clínicos cambiaron. Y hasta que llegó a tu estancia, ya es totalmente diferente. En otro momento vamos a hablar de la crisis de todo el sistema de salud, pero es importante ver y trabajar sobre lo que es el equipo de salud. Nos vamos a una pausa y tras la pausa nos vamos a volver con la última parte de este interesante programa en el que vamos a hablar también de las diferentes disciplinas deportivas y las lesiones que corresponden mayormente a cada disciplina. Volvemos aquí en Salud es Vida. Salud es vida. En la Amazonía, la fe no se vive en silencio. Se canta, se baila y se celebra. Existe una fiesta donde la devoción se convierte en alegría. Una tradición que nace de la fe y une generaciones. Sabores que cuentan nuestra historia. Aquí, la cultura no se observa, se vive. Miles de visitantes llegan cada año para descubrir la fiesta más grande de nuestra selva. Fe que une, cultura que vibra. Amazonía que enamora. Vive la experiencia. San Juan festeja 2026. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad.
Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta con el licenciado Michel Arenas. Él es fisioterapeuta, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y dedicado a fisioterapia deportiva principalmente. En el intermedio decía yo, hay lesiones, porque uno se va enganchando, la gente se va enganchando al tema, hay lesiones que corresponden prácticamente a cada deporte, o sea, el deporte se predispone a ciertas lesiones, ¿no? Los que mueven el hombro, golfistas, cuando no tenistas o cualquier tipo de raqueta, ahora que está muy de moda estas paletas en diferentes formas, racquetball, frontón, paddle, etc. Un mal golpe puede generar una lesión. Por eso es que siempre se recomienda, como en cualquier deporte, no empezar con la pichanga de la calle, que puede llevarlo a la selección y a ser el mejor del mundo. Creo que el mejor caso ha sido Maradona, ¿no? Pero cuando empiezan y tienen que acompañar una bola, o tienen que, en el básquet también veo cómo preparan, y para un golpe tienen que darle tantas veces. Hay que ver en los futbolistas también, los de alta competencia, cómo primero tienen que ser atletas, ¿no? Y bueno, coméntanos un poco de esta parte del universo de la medicina deportiva. Sí, todo deporte, toda persona que realiza un deporte tiene una predisposición a lesionarse. Ahora, nos han muchas veces metido, ¿no?, la falsa idea de que si yo caliento no me voy a lesionar. Y un claro ejemplo está, ¿no?, en los futbolistas, hablamos ya de élite, clubes grandes. Por más entrenamiento, por más calentamiento que han tenido, viene, ¿no?, un jugador, me empuja y me lesioné en la rodilla. O me viene, digamos, ¿no?, a lesionarme, pero él calentó, él hace gimnasio en la semana, ¿no? ¿Y por qué se lesionó? Un huequito en la cancha. Claro, ¿qué nos espera a nosotros que estamos, digamos, ¿no?, haciendo actividades porque me gusta simplemente, a que, digamos, ellos ya lo ven del ámbito ya más profesional, ¿no? Entonces, si bien es cierto, toda persona, digamos, ¿no?, que está acostumbrada a correr, yo que trabajo bastante con deportistas, tarde o temprano van a tener una tendinopatía, ya sea de la rodilla, ¿no?, de la cadera o tobillo, o también en su defecto los esguinces, ¿no?, que muchas veces no analizamos el movimiento o el gesto deportivo de la persona al realizar el movimiento. Si quizás una tarea para ustedes, si uno se sienta en el parque una mañana y vemos a todas las personas que están corriendo, no todos tienen la misma forma de correr. Uno corre con sus rodilleras, otro corre moviendo los brazos, otro corre un poco más robótico, otro está como más en el celular. O sea, el hecho está en el cómo estás corriendo, y que el profesional que analiza el movimiento te tiene que ver cómo es tu gesto deportivo, para poder darte las pautas, para poder ayudarte en mejorar la performance y así poder reducir el riesgo al lesionarte. Y muchas veces acudimos al fisioterapeuta cuando ya me lesioné, más no cuando, oye, ayúdame porque siento que este fin de semana me dolió la rodilla, pero yo toda mi vida he corrido. No acudimos cuando tenemos que prevenir, sino cuando ya tenemos la lesión.
Entonces, eso quizás es lo que en nuestro sistema está quizás un poco fallando, ¿no? En la parte preventiva. Las lesiones comúnmente van a estar siempre ahí predispuestas, pero si es que no analizamos el movimiento, ese gesto de la persona al ejecutar el movimiento, vamos a tener lesiones que comúnmente, digamos, en la actualidad, sin hacer, digamos, mucho ejercicio, estamos atravesando por bastantes problemas de hombro. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto más sedentarios y los hombros los tenemos recogidos. Igualmente, necesitamos nuestros hombros para cargar objetos, para movilizar, empujar, entonces cargar al hijo, ¿no? Entonces, no nos estamos, digamos, preparando, por así decirlo, para poder hacer, digamos, ¿no? Ejercicios, digamos, de movimiento, matutinos, ¿no? De mover los hombros, mover las manos, antes de hacer un movimiento. Simplemente lo hacemos porque nos volvemos, digamos, con el tiempo inconscientes y simplemente actuamos por mecanización. Hacemos porque, en fin, tengo que hacerlo, porque fulanito me dijo que para correr yo también voy a salir a correr, cuando en mi vida he corrido, ¿no? O me llaman para jugar pelota, no juego desde hace un mes, 2 meses, me meto a jugar y uy, me lesioné. Entonces, esa falta quizás de prevención por parte también, no solamente, digamos, del paciente, sino también de nosotros, porque muy pocas veces se ve una campaña preventiva, en este caso de los fisioterapeutas, hacia la población. Y es por ello que, digamos, actualmente no lo sé si se desconozca, no hay ese desconocimiento, pero es algo, digamos, que quizás se está fallando, ¿no? Entonces, sería bueno que se tome quizás un poco más la importancia de la prevención, más no, digamos, en la lesión, que es lo que más se conoce de nosotros, ¿no? Bueno, estábamos introduciéndonos al tema de la interacción con el equipo de salud, porque aquí viene también un temita que hay que tocarlo. No es el tema del programa, pero ustedes son parte del equipo de salud. Claro. Y estoy seguro que tienen una buena relación con los médicos, con la parte de imágenes, con los pacientes y etcétera. Pero como que hay ciertas demarcaciones territoriales innecesarias, porque lo que al paciente le importa es su bienestar. Lo que a la sociedad le interesa y a la política es el bienestar de la persona, no quién es dueño del territorio, ¿no? Y ahora estamos en un momento de integración, pero también hay ciertas voces de desintegración, de temor de que sus dominios están siendo afectados. Claro. Cuéntame un poco cómo va en el tema de los fisioterapeutas, que están sonando un poco últimamente. Sí, justamente ese tema es un poco también delicado, porque comúnmente la población nos reconoce como fisioterapeutas. ¿No? Cuando uno acude a un hospital o a una clínica, lo que busca, dice, oye, me han mandado rehabilitación, requiero un fisioterapeuta. Pero se desconoce que la especialidad, bueno, que así está estipulado, ¿no?, en la normativa aquí en el Perú, es la tecnología médica. Tecnología médica especializado en terapia física. Y es por eso que se entra en esa disyuntiva que la terapia física no es una especialidad. O sea, la tecnología médica viene a ser, digamos, lo primero que se le viene a la mente, maneja equipos tecnológicos de la medicina. Cuando en realidad, como le estaba comentando de un inicio, nosotros nos encargamos de ver el movimiento, nos encargamos de rehabilitar a la persona en base al movimiento,
que por ahí utilicemos algún equipo que tampoco son indispensables para el proceso de rehabilitación del paciente, sino más bien es algo complementario. Es por eso que se entra, ¿no? Actualmente hay un proyecto de ley para poder, digamos, separarnos, que gracias al Colegio Tecnólogo Médico nos acogió para poder justamente tener esa relevancia todos estos años, pero ya de alguna forma la terapia física como tal se ha especializado tanto que ya no es, digamos, necesario, por así decirlo, que nos enfrasquen en diferentes especialidades que no tienen nada que ver con terapia física. Bueno, ¿No? Vale la pena. Mi saludo a todos los tecnólogos médicos. El problemita de repente es la palabra tecnología. Uno se imagina tecnología y solo o se imaginan técnicos, como Claro. que el técnico fuese menor, que como que no fuese profesional. Exacto. El técnico, y ahí hay ciertas discrepancias de palabras o títulos, que los títulos y las palabras no son lo más relevante, que si eres doctor o eres licenciado, ¿no? Por eso. Y puedes ser licenciado y tener maestría, como es tu caso, que tienes maestría, ¿no? Y puedes tener doctorado y ser un doctor. Bueno, vamos a conversar un poco más de todo esto. A ustedes muchas gracias por estar en la sintonía. Gracias, Michelle, por haber estado en el programa. Y solo se nos abre un horizonte dentro del mundo de la salud y el bienestar, que es en última instancia lo que a todos nos interesa. Estamos de vuelta en el próximo programa. Esto fue Salud es Vida. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida.